Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema que a veces es difícil de tratar, tenemos que reconocerlo. Un poquito, a ver si me baja un poquito el volumen, quizás está un poquito fuerte, ¿no? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí un poco mejor. Perfecto. Bueno, antes de entrar al sermón me gustaría dar un aviso. Estaba conversando con algunos padres. Nosotros en la iglesia tenemos algunos eh, niños que tienen una condición especial y quizás algunos no estamos muy familiarizados con esto. Entonces, por eso es importante hacer este alcance. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos niños que tienen la condición de autismo. Entonces, los niños con autismo a veces se comportan de manera muy inquieta, son muy introvertidos a veces, y algunos de ellos tienen que utilizar ciertos dispositivos electrónicos para mantenerlos en cierto grado de control. Entonces, a veces usted va a ver algunos niños que están usando audífonos o que en medio del servicio dan un grito involuntario. Entonces, son niños con una condición especial. No se asuste, no se sorprenda, pero tenemos que familiarizarnos con este tipo de condición. Yo tengo que ser bien honesto con ustedes. Antes de conocer, por ejemplo, algunos niños con esa condición, para mí era completamente desconocida. Y a veces es fácil, quizá a veces juzgar, oye, la mamá, ¿por qué no controla a su niño? Y a veces no sabemos las condiciones que pueden tener. Entonces, yo quiero que ustedes puedan observar y saber que tenemos algunas familias con niños con condiciones especiales. Entonces, no se trata de que ellos no están teniendo cuidado de ellos, sino que obviamente que ellos tienen una condición especial y a veces van a hacer cosas involuntarias y a veces cosas que nos pueden chocar. Ya, a veces, por ejemplo, los niños son bastante cariñosos, se pueden abalanzar contra a uno de sus familiares, a besarle, y eso es parte a veces de esa expresión de estos niños. Así que tenemos que también aceptarlos, son parte de nuestra familia y que ellos también se puedan sentir bienvenidos acá. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tópico que tenemos que reconocer que es un tópico un poquito controversial, a veces un poquito, podríamos decir, espinoso, un tema espinoso, no muy agradable para algunos, pero es necesario hablarlo con el pastor Denis planeamos tener un sermón de esto a petición de los ancianos, así que yo quiero que tomemos esto de parte del Señor. El título del sermón es El pecado de robar a Dios. El pecado de robar a Dios. Es un título bastante fuerte, pero es exactamente lo que está sucediendo en el contexto de este pasaje. Y vamos a leer este pasaje conforme a su contexto y vamos a explicar lo que está sucediendo y de qué manera nosotros podemos aplicar ciertos principios en el pacto de gracia y no de la ley. Así que si está conmigo, por favor, le pido que se ponga en pie. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes el devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Toma asiento, por favor. Bueno, tenemos que reconocer que hablar de finanzas no es un tópico que sea
muy agradable para una parte a veces de los cristianos. No es un tópico favorito, tenemos que reconocerlo. No nos gusta hablar de finanzas muchas veces. He escuchado muchas frases a través de los años que minimizan el tema del dinero en el creyente. Por ejemplo, he escuchado frases como: Dios no necesita tu dinero, Él quiere tu corazón. Suena bonito. O a veces: yo no voy a ir a dar dinero a la iglesia para que los pastores se enriquezcan, mejor voy a dar mi dinero a los pobres. ¿Ha escuchado eso? O hay que darle a los necesitados. No hacen ni una cosa ni la otra, pero siempre hay mucha gente que le gusta hablar bastante. Ahora, tenemos que ver que realmente, ¿qué es lo que busca este tipo de pensamiento? Este tipo de pensamiento realmente lo que busca es eximirnos de toda responsabilidad frente al manejo del dinero. Pero la realidad es que Dios sí está interesado en tu actitud hacia el dinero, ya que tu actitud hacia el dinero refleja lo que se encuentra en tu corazón. ¿Escuchaste eso? Dios no está interesado en tu dinero, pero Dios está interesado en cómo lo manejas, porque como manejas el dinero, habla de lo que está en tu corazón. Así que, aunque tenemos que reconocer que es un tema difícil, creo que somos responsables de hablar todo el consejo de la palabra de Dios, incluso aquellos temas que son espinosos para el pueblo o que quizás podemos ser malinterpretados como pastores. A hablar este tema, somos responsables de hablarlo. Tenemos que reconocer que este ha sido uno de los temas más controversiales en la iglesia y un tema que puede ser llevado a los extremos, pero queremos tratarlo el día de hoy bíblicamente. Algunos han llevado al extremo. Hay iglesias que se dedican exclusivamente a hablar acerca del dinero. Y cada semana el sermón torna o se dirige en torno al dinero. Incluso este pasaje de Malaquías muchas veces se utiliza como un instrumento de manipulación sobre la iglesia para que la gente traiga dinero a la iglesia. Déjame decirte que acá en la iglesia Steamtown Church no queremos de ninguna manera que te sientas obligado a traer una donación, un diezmo, una ofrenda. Esto es completamente voluntario. Tú no estás obligado a hacerlo. Así que no queremos que sientas esa presión. Ahora, si tú eres nuevo acá en esta iglesia, probablemente te sorprendas que el primer día en que estás visitando la iglesia se va a hablar de dinero. Pero déjame decirte que los hermanos que son de casa pueden decirte que no he predicado acerca del dinero, no sé, un par de años. Realmente no recuerdo, porque los planes de sermones los armamos con el equipo pastoral y hemos navegado por muchos libros de la Biblia y específicamente hablar de un tema acerca de las finanzas no lo hemos hecho por muchos años. Incluso los pastores de la iglesia acá tenemos algunas cláusulas de protección tanto para nosotros como pastores como para la congregación. Por ejemplo, nosotros los pastores no manejamos dinero de manera directa. Tenemos a personas que se encargan de recolectar las ofrendas y de contarlas. Yo no participo de eso. Hay un departamento de finanzas que recoge la recaudación de donaciones cada semana y lo contabiliza. Nosotros, los pastores, sí estamos involucrados, por ejemplo, en la planeación del presupuesto, en el manejo, en el uso del presupuesto, pero también bajo la supervisión del departamento de finanzas. Así que mi intención, o nuestra intención como iglesia, es entregarte algunos principios acerca de mayordomía y acerca de lo que Dios quiere para la vida del creyente. Así que como pastor y como pastores queremos hablar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27. La verdad, dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Así que es nuestra responsabilidad anunciar, predicar y enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia, y ya será tu responsabilidad
en cómo tú tomes estos principios que vamos a hablar. Así que me gustaría pedirte algo especial, que puedas disponer tu corazón y tu mente a los principios que vamos a compartir el día de hoy. No quiero que te pongas, y quiero pedirte que no te pongas a la defensiva. Ah, ya el pastor va a hablar de dinero. No es nuestra intención manipularte para que des. No es esa la intención. Ni tampoco recurras a las malas experiencias del pasado para justificar una posición cerrada a escuchar acerca de este tema. Pero queremos ver lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Lamentablemente, a raíz de muchos ministerios o falsos maestros que han surgido, lamentablemente muchas personas han visto que en la iglesia o el evangelio puede ser utilizado para enriquecerse. Y tenemos muchos referentes del evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Y como usted sabe que el Señor todo lo hace sabiamente, esta semana yo justamente visitaba el día viernes el grupo de Berea, el grupo de comunión de Berea, y justamente adivine de qué se estaba hablando. Del evangelio de la prosperidad y del dinero. Así que yo dije, bueno, esto es just in time, justo a tiempo. Y ahí salía una cita de la esposa de Kenneth Copeland, uno de los precursores del evangelio de la prosperidad en los Estados Unidos. Este tipo de pastor manipulan con un mensaje de prosperidad y se han enriquecido, tienen mansiones de millones de dólares, tienen aviones privados, y eso es el extremo, eso es la manipulación de las finanzas sobre el pueblo de Dios. Y frente a eso nosotros tenemos que alejarnos de todo tipo de manipulación. Sin embargo, tenemos que ser honestos y hablar la palabra de Dios. En la Biblia hay más de 2000 versículos que tratan sobre el dinero, sobre las posesiones, sobre la riqueza, la generosidad y la mayordomía, o que significa administración de los bienes que tenemos encargados. Un mayordomo significa que es una persona que administra bienes ajenos. Significa que una persona que es un mayordomo es alguien que organiza, administra, distribuye algo que no le pertenece, pero por lo cual debe rendir cuentas al dueño de esos bienes. Ahora, contrario a lo que muchos creen, el Señor está interesado en cómo tú manejas tus finanzas, ya que esta es una área en donde también demostramos si le amamos verdaderamente. A veces podemos decir que amamos a Dios, pero realmente no lo demostramos en toda área de nuestra vida y podemos estar resistiéndonos a adorar al Señor a través del área de las finanzas. Pero nosotros el día de hoy queremos tratar este pasaje de manera bíblica y no tergiversada como muchos lo utilizan. No, nosotros no podemos comprender la generosidad a la cual somos llamados a practicar en el Nuevo Testamento sin antes comprender la generosidad a la raíz, viendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un misionero metodista llamado, Eli Stanley Jones, y dijo lo siguiente: el dinero es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Si se pone encima de ti y tú quedas debajo, te convertirás en su esclavo. Así que hoy nosotros vamos a retroceder a un pasaje en las Escrituras que el Señor Jesús mismo, Él lo conocía, lo enseñaba y lo escuchaba con regularidad. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el contexto de este pasaje para ver con claridad qué es lo que está diciendo Malaquías aquí en este capítulo 3. Así que antes de que pasemos al pasaje, yo quiero darle un poco de contexto para que usted sepa cuál era el contexto en el cual Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas, somos gentiles, pero el Señor de dos pueblos ha hecho uno solo. Pero tenemos que hacer una distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel, como
el pueblo escogido de Dios. Ahora, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si cuando usted lo buscó en la Biblia y no lo encontraba, como referencia, está justo antes de Mateo. Es un libro que fue escrito alrededor de 450 a 430 años antes de Cristo. Malaquías es uno de los llamados profetas menores. En la Biblia separamos los libros entre profetas mayores y menores. Los profetas mayores no significa que son más importantes, pero significa que sus escritos son más extensos, son libros con mayor contenido, y los profetas menores son libros muy cortos, muy breves, como es el caso de Malaquías. No tiene que ver con importancia, sino con extensión. Ahora, nos encontramos en un tiempo donde Israel estaba viviendo un periodo post-exílico. Significa en periodo inmediatamente después del exilio babilónico. Recuerde que cuando Israel había desobedecido las promesas del pacto, ¿cierto? Había desobedecido el pacto, las ordenanzas de Dios, Dios utilizaba a otras naciones paganas para traer castigo y disciplina sobre Israel. Israel había ido tras dioses ajenos, había desobedecido a Dios, y Dios había enviado a la nación de Babilonia, y Babilonia vino, destruyó las murallas, destruyó el templo y se llevaron a muchos cautivos. Por supuesto que muchos murieron también. Lo que hacían, mataban, se tomaban a las mujeres, hacían un desastre y se lo llevaban, y entonces, estando en la cautividad, ellos adoctrinaban a veces a un grupo de los que llevaban, les enseñaban el idioma y los utilizaban. Como por ejemplo el caso de Daniel. Daniel fue siervo en Babilonia y él, cierto, fue uno de los que fue llevado en la cautividad. Ahora estamos en el periodo post-babilónico, y en ese periodo estaba haciendo, el imperio dominante era el imperio persa. Ya, el imperio persa. Así que en eso nos encontramos. Y estamos en un tiempo donde la mayoría de los judíos era indiferente o tenía resentimientos contra Dios. Claro, imagínense, algunos judíos podrían preguntarse, pero ¿por qué hemos pasado todo esto? Han matado a nuestras esposas, nos han quitado esto, destruyeron nuestra ciudad, teníamos el templo donde adorábamos al Dios verdadero, y ahora venimos después de una nación que nos llevó cautivo, nos despojó, nos robó todo. ¿Dónde está Dios? Muchas veces, cuando los creyentes pasan situaciones difíciles, podemos tener la tendencia a cuestionar a Dios. Bueno, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no eres el Dios todopoderoso? ¿Eres quien puede haber evitado esta situación que pasé? ¿Quién no ha cuestionado a Dios? Si somos honestos, quizás todos en algún momento hemos cuestionado a Dios. Pero lo cierto es que Dios todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Y cuando el Señor llevó al pueblo de Israel cautivo, era porque el pueblo de Dios tenía que entender que con Dios no se juega. Las promesas de Dios eran condicionales. Significa, si tú obedeces, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Pero si tú desobedeces, todas estas consecuencias vas a vivir. Dios les habló antes de tiempo, pero el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. Y cuando no quiso escucharlo, entonces la parte de las maldiciones del pacto vinieron sobre ellos. Así que ellos se están preguntando, ¿por qué estamos viviendo esto? Y la respuesta es, porque eran desobedientes, porque habían faltado al pacto, porque habían sido idólatras, habían ido contra dioses ajenos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y a veces no nos damos cuenta que hemos sido infieles con Dios. No le damos a Dios nuestro tiempo. No separamos de nuestras finanzas para Dios. No separamos de nuestro servicio para Dios. No cultivamos relaciones con nuestros hermanos. No utilizamos nuestros dones espirituales. Y después, cuando nos pasa algo, ¿por qué, Señor, estoy viviendo esto? Muchas veces es consecuencia de nuestra propia desobediencia, de nuestro propio pecado. Ahora, aquí la infidelidad era generalizada. Tanto los sacerdotes
como la gente común, violaban las estipulaciones de la ley mosaica acerca de los sacrificios, los diezmos y las ofrendas. Era un pecado generalizado. Nadie se salvaba. Ahora, la esperanza del pueblo en las promesas de Dios se había debilitado. Y como evidencia de esto, nosotros podemos ver que en ese tiempo había muchos matrimonios con paganos, matrimonios mixtos. En el pueblo de Israel se le había dado una orden: ustedes no pueden casarse con extranjeros. El pueblo de Israel tenía que mantener la pureza del linaje. ¿Y sabe por qué? Tenía una razón de ser eso. Porque Dios estaba cuidando la línea del Mesías. Hoy en día vemos matrimonios mixtos. Estamos en Estados Unidos, vemos hispanos con americanos, ¿cierto? Vemos gente de Puerto Rico, quizás con gente de otras culturas. Hay muchos matrimonios mixtos. Aquí hay una hermana, no la vemos hace tiempo, pero uruguaya casada con un puertorriqueño. Yo dije, antes de que mi hijo se pusiera de novio en una relación, dije, bueno, hay dos opciones. O va a empezar a salir con una hispana o con una americana. Me equivoqué, está saliendo con una ucraniana. Hoy en día los matrimonios mixtos son absolutamente normal, pero en ese tiempo no lo eran. En ese tiempo era una orden de Dios cuidar el linaje mesiánico. Así que habían matrimonios paganos, también habían divorcios, había una ambivalencia moral generalizada, la inmoralidad estaba a flor de piel por todos lados, ya la gente no tenía temor de Dios. Así que durante este tiempo entre Malaquías y Mateo tenemos lo que se llama los 400 años de silencio. 4 siglos donde Dios permanece en silencio y no habla ni por escritura ni por profeta. Esos 400 años Dios se mantiene en silencio. Habló por Malaquías hasta la llegada de Juan el Bautista en el libro de Mateo. Ahí es donde rompe el silencio. Bueno, el autor del libro de Malaquías es Malaquías. Ahora, el nombre Malaquías significa mi mensajero. En hebreo es Malaki. En inglés creo que es Malakai, se pronuncia, no sé si estoy bien. Malakai, así que ahí le damos un punto extra al inglés que lo traduce de manera más literal. Algunos consideran que es un nombre propio y otros dicen que es un título profético. O sea, no se trata de un nombre, sino más bien un título. Pero el énfasis claramente está en que Dios está enviando un mensajero autorizado a hablar en su nombre. Vamos a ver la situación histórica. Les dije que estábamos en el exilio postbabilónico. El templo había sido reconstruido aquí, así que aquí nos encontramos frente al segundo templo, que luego también fue destruido en el año 70 después de Cristo por un emperador romano. Jerusalén estaba habitada, pero sin ese esplendor ni esa independencia política. Ellos están viviendo ahí, pero están bajo un gobierno de un imperio. Así que no hay libertad. En el tiempo de Jesús tampoco la hubo, estaba el imperio romano. Probablemente Malaquías es contemporáneo de Nehemías, y en el libro de Nehemías usted va a leer acerca de la reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén después del exilio. Ahora, ¿cuál es el problema central? El pueblo esperaba que las promesas mesiánicas trajeran prosperidad inmediata, pero al no verla, cayó en un desencanto espiritual, la rutina religiosa y el pecado tolerado. Muchas veces nosotros podemos estar viniendo a la iglesia, pero es una rutina. Realmente nuestra relación con Dios puede estar fría, puede volverse algo rutinario y no que realmente venimos porque amamos y queremos adorar a Dios. Ellos no abandonaron la religión, pero sí el corazón del pacto con Dios. Ellos seguían haciendo cosas, pero no estaba el corazón en lo que hacían. Los imperios mundiales antes de Cristo, vamos a nombrarlos: Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, los griegos y los romanos. Así que durante los babilonios el templo fue destruido,
Los persas es donde nos encontramos ahora, y en el tiempo de Jesús estaban los romanos gobernando. Durante este periodo también Dios levantó a otros profetas, como por ejemplo Ageo y Zacarías, y tenemos algunos libros históricos también que son contemporáneos, como el libro de Esther, Esdras y Nehemías, para que usted tenga un contexto. Y la reconstrucción del templo. Aquí tenemos, el templo ya había sido reconstruido, y este es el que a menudo también se llama el templo de Zorobabel, que fue uno de los impulsores de la reconstrucción de este. Y fue completado entre los años 516 y 515 a.C. Bueno, vamos al texto. Número 1, primero es la declaración inmutable, un llamado al arrepentimiento. Dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes me dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, aquí hay una base del llamado, es el carácter de Dios. Dios realmente les está recriminando un pecado, pero el Señor va más allá. Les está diciendo quién es Él. Dios no comienza hablando de dinero, sino comienza hablando de quién es Él. Él no cambia, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Su inmutabilidad, el hecho de que Él no cambie, nos garantiza su fidelidad con el pacto. Lo que Él habla lo cumple. Su paciencia también con el pueblo infiel. Muchas veces nosotros hemos sido infieles al Señor y aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Israel sigue existiendo no por su obediencia, sino por la gracia constante de Dios. Nosotros no estamos aquí porque somos los mejores. Simplemente estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. La generosidad bíblica no nace de la presión externa, sino nace de una relación restaurada con un Dios fiel. Esto nace de una relación tuya con el Señor. Nosotros te podemos entregar muchos principios bíblicos y cosas para que tú apliques a tu vida, pero tú saliendo de esa puerta, puede que te entre por un oído y te salga por el otro. Porque ¿sabes qué? Para que eso te entre por un oído y se deposite en tu corazón, tú necesitas estar en una relación íntima con el Señor. El problema del pueblo era el alejamiento progresivo. Ellos se habían alejado no de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Alguien es capturado en el pecado. Hoy lo que pasa es que el diablo me tentó y justo hoy día caí. Mentira. Habías estado coqueteando con esa persona, habías estado texteando en el trabajo, te daban mirada con esa persona y cuando ya caíste en adulterio habías habido muchos pasos previos antes de eso. Así que la caída es algo progresivo, no es algo que de la noche a la mañana te pasa. Esto es lo que le sucedió a los israelitas. Dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado. O sea, ellos ya venían apartándose hace mucho tiempo atrás. Está hablando de los padres, de sus antepasados. No fue una rebelión repentina, sino una decadencia espiritual sostenida. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar enfriándonos y nadie lo va a notar. Por eso que si notamos que eso está sucediendo, tenemos que arrepentirnos delante del Señor. El dinero es solo un síntoma. No es la raíz. Si tu corazón no está alineado con Dios, no habrá generosidad en tu vida. Porque la gente generosa es la gente que realmente ha entendido de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El segundo punto de este sermón es la resistencia del pueblo, incredulidad y autoengaño. Sí. Porque ellos se están autoengañando. Dice, y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? En otras palabras,
lo que está diciendo el pueblo es, bueno, tú nos estás diciendo que tenemos que volvernos a ti. Bueno, ¿y de qué manera tenemos que volvernos? ¿Qué hemos hecho? O sea, más encima están haciendo una pregunta desafiante a Dios en vez de aceptar lo que Dios les está diciendo. Le dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué le dice el Señor? Sí me habéis robado. Y aquí aparece un patrón claramente que se ve en el libro de Malaquías. Dios hace una declaración, el pueblo cuestiona esa declaración y Dios responde con claridad. Porque Dios dice, Dios da una declaración. Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Dios declara algo, pero nosotros queremos cuestionar o no. Yo creo que Dios tiene que haber tratado de decir otra cosa. No, Dios es claro con su palabra. Lo que pasa es que tú quieres cuestionarlo. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos cuestionado a Dios? El Señor te dice, ándate por aquí. ¿Y usted qué es lo que hace o qué hacemos? También me incluyo, a veces nos vamos por el camino contrario. Y ahí en el camino contrario nos damos golpe y golpe tras golpe. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Pero si yo te hablé, yo te dije cuáles eran los principios que iban a guiar tu vida, pero tú te fuiste por acá. Y ahora que te das el cantazo, tú quieres culparme a mí. Eso es exactamente lo que está sucediendo acá. El pueblo no se reconoce como culpable. Y muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de aquellos israelitas. Tratamos de justificarnos. Nos pillan en las cosas y nos justificamos. No dicen cómo nos volvemos, sino que dicen en qué. Es una pregunta a la defensiva y no al arrepentimiento, porque el pueblo de Israel decía, podría haberle dicho al Señor, Señor, ¿en qué nos volvemos? En otras palabras le está diciendo, ¿y en qué tenemos que volvernos? Cambia el tono, ¿no? Hay un peligro y es que podemos nosotros estar activos en la iglesia y aún así estar espiritualmente desconectados. Y esto es lo que se llama el activismo religioso, que en muchas iglesias hispanas la gente piensa que por muchas cosas que haga en la iglesia está agradando a Dios, aunque en su casa sean personas inmaduras, sean otro pagano más. Vamos a ver la respuesta divina, el problema real siendo expuesto. Versículos 8 y 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le responde, en vuestros diezmos y ofrendas, y maldito soy con maldición. El Señor les está diciendo al pueblo de Israel, ustedes me han robado. Ahora Dios llama al pecado por su nombre. El mundo siempre quiere cambiarle el nombre al pecado. Bueno, la convivencia en común, sin casarse, amor. El amor es amor. La Biblia te dice que eso es fornicación. Así de simple. El mundo te dice que la homosexualidad es normal, es aceptable, que tenemos que ser tolerantes. El Señor lo llama aberración. El Señor no juega con nosotros. Como dicen los americanos, He doesn't play games. El Señor es directo con su palabra con nosotros. Así que Dios está acusando al pueblo de Israel de retener lo que Él mismo había establecido por la ley. ¿Y sabe lo que significa esa palabra robar ahí? En el contexto, es apropiarse de lo que no es nuestro. No era una falta de organización financiera, sino falta de adoración y confianza. Muchas veces la falta de generosidad en la iglesia no es que tengan dinero, no es que no tengan dinero. Estamos en uno de los países más ricos del mundo, Estados Unidos. No es que no haya dinero, es que a veces no hay las prioridades puestas en orden.
Te piden $5 para cooperar en la iglesia y haces problema, pero te gastas 150 en Marshalls, en Gabe's, en Ross, en Michael Kors, en Pandora. No es problema de recursos, es un problema del corazón. A veces, como dicen en Puerto Rico, nos gusta andar acicalados. En mi país dicen, nos gusta andar pinteados. Y los hispanos a veces somos bien marqueros. No compramos nada que no sea de marca. Y a veces algunos ostentan a los que están allá, porque como ellos se vinieron a América, les sacamos fotos para que me vean con el ponelor Nike, las zapatillas Jordan, y ostentamos hacia Latinoamérica. El ser humano muchas veces ostenta. Así que muchas veces yo veo que acá en los Estados Unidos no es un problema de recursos, es un problema del corazón. No es que no tengas plata, es que no quieres dar, porque te duele dar a la iglesia. Vamos a ver ahora el contexto en el Antiguo Testamento acerca del diezmo y luego vamos a verlo a la luz del Nuevo. Abraham dio el diezmo a Melquisedec como acto de gratitud y honra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 14. También en Génesis 28 vemos que Jacob prometió el diezmo en respuesta y protección a la provisión de Dios y él lo llevó como un acto de adoración. El diezmo bajo la ley no era opcional. El diezmo sostenía y apoyaba el culto, sacerdotes y a los necesitados, según lo que vemos en Levítico capítulo 27, Números 18 y Deuteronomio 14. Ahora, para que te quedes tranquilo, el diezmo en el Antiguo Testamento no era dinero, eran alimentos, era ganado. Eso era el diezmo. Así que ellos de lo que producían llevaban para el sustento de los sacerdotes y también para tomar cuidado a los más necesitados del pueblo. Aquí hay un principio teológico que quiero que tú sepas, y es que el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y los que en él habitan, el mundo y los que en él habitan. El problema no es que no tengamos, el problema es que pensamos que lo nuestro no hemos ganado por derecho y no vemos la mano de Dios obrando hacia ti. Dios nos da la salud para trabajar, nos da la inteligencia, las habilidades. A veces el Señor nos ha dotado de ciertas habilidades impresionantes que nos permiten poder producir con nuestras manos. Todo eso te lo ha dado el Señor. Por eso que Salomón lo entendió. Salomón en un día decidió llevar sacrificios y llevó miles y miles de cabezas de ganado al templo para un sacrificio al Señor. El Señor vio eso como un acto de adoración. Era poderoso Salomón. Y el Señor le habla a Salomón, le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pasaría si hoy en día el Señor te hiciera esa pregunta? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¡Oh! Esta es la mía, esta es mi oportunidad. Señor, quiero una mansión en Miami. Quiero un Lamborghini descapotable. Y quiero una cuenta bien abultada en el banco. Varios millones para que no se me acaben. Y gastar a despojo. Pero Salomón, a pesar de que se equivocó también, pero en esto no falló. Salomón, en vez de haber pedido poder, riquezas, ¿sabe lo que pidió? Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y nosotros vemos que Salomón escribió mucho de esa sabiduría que él aprendió.
Así que nada de lo que damos es realmente nuestro. Porque Salomón dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. En otras palabras, de lo recibido de tu mano, realmente te devolvemos porque tú has puesto eso en nuestras manos. Una persona sabia honra a Dios con su dinero como un acto de confianza y adoración. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa de protección. Hay una promesa acá. En Malaquías Dios dijo que Israel le estaba robando al retener los diezmos y ofrendas, reteniendo lo que le pertenecía a Dios. Ahora, el pastor Denis hacía esta pregunta en la mañana y nos conversamos acerca de este sermón. ¿Podremos el día de hoy robar a Dios si estamos en el nuevo pacto? Bueno, no estamos bajo la ley. Así que no estamos sujetos a la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Pero hay principios que permanecen para siempre. El llamado de Dios es obediencia que restaura y prueba a la fidelidad divina. El versículo 10 dice, traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. O sea, aquí, en este pasaje, es el único pasaje donde Dios está animando al pueblo a probarlo. Dice, en otras palabras, dice, no tienten a Dios, pero aquí el Señor está diciendo, pruébenme. Les está diciendo al pueblo de Israel, pruébenme. Por supuesto que no tenemos que tentar a Dios, pero aquí es el único pasaje donde Dios le da ese permiso al pueblo de Israel para que lo probaran. Ahora no funciona de esa manera. Aquí en Steamtown Church no te vamos a mentir. No te vamos a decir, trae $100 porque Dios te va a dar 1,000. La iglesia no es una organización para multiplicar dinero en el sentido financiero. No es una inversión como un banco o comprar acciones, stocks. No funciona así. No te vamos a prometer lo que está en manos de Dios. A veces al Señor a algunos los prospera económicamente, a otros no. Pero nos somos todos llamados a ser generosos dentro de las posibilidades que Él nos ha puesto. El propósito, que haya alimento en la casa de Dios. Ese será el propósito de Dios. El Señor no necesitaba esto para Él. El Señor está llamando al pueblo de Israel a traer los diezmos, no porque Él tuviera hambre. Él es Dios, Él es autosuficiente. Él lo está haciendo por el bienestar del propio pueblo. Porque el problema era que no había alimento en la casa de Dios. El problema no era solo personal, sino era corporativo. Había un problema en el templo, en el servicio en el templo. Había un problema con los levitas, la misión espiritual del pueblo. Había gente pasando necesidad. Y el Señor hace una invitación excepcional, dice, probadme, pruébenme, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa fue una promesa para Israel. No es para nosotros, pero vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Esto no era una manipulación de Dios, para nada, en absoluto. Es una invitación a confiar en Él. En otras palabras, confíen en mí. Dios mismo los desafía a que lo conozcan más y para que ellos vean qué es lo que es capaz de hacer cuando un hombre es obediente. El quinto punto de esto es la promesa de Dios. Él promete provisión, protección y testimonio. ¿Qué dice el versículo 11?
Reprenderé también al devorador y no le destruirá la fruta y la tierra, la vid, el campo. Dios les está dando una promesa de protección sobre sus plantaciones, algo sobrenatural. Versículo 12 dice, y todas las naciones les dirán bienaventurados. O sea, los demás iban a ver la bendición de Dios hacia ellos como pueblo de Israel. Así que era provisión abundante, protección contra el devorador y testimonio ante las naciones. Déjeme hacer una aclaración importante, un disclaimer, como se dice. Esto no es un evangelio de la prosperidad, sino una promesa de cuidado fiel y suficiente de parte de Dios. Vamos a ver la conexión con el Nuevo Testamento. Queremos afirmar claramente que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero los principios permanecen. Jesús en el Nuevo Testamento, Él le habla y les dice, donde está tu tesoro, también estará tu corazón. Así que el dinero revela dónde está tu corazón. En un libro escrito por el doctor John MacArthur, recientemente fallecido, el libro se llama ¿A quién pertenece el dinero? Y dice que como los creyentes utilizan el dinero, es un indicador directo del grado de madurez de esta persona. Cómo manejas el dinero es un indicador de tu grado de espiritualidad. También se nos llama a practicar una generosidad sacrificial. Vemos la viuda pobre en Marcos 12 que dio todo lo que tenía. Y si nosotros vemos el texto, muchos habían dado más. Y la gente se fijaba. Y Jesús dice, esta mujer, y la alabó. Pero si esto solamente dio un dracma, una moneda más significante, es como si alguien pusiera un centavo en la ofrenda. Y muchos daban mucho más que eso. No, esta mujer dio más que todo, porque ella dio todo lo que tenía y los demás todos dan de lo que les sobra. La pregunta es, ¿estás trayendo lo mejor a Dios o estás trayendo las sobras? También nosotros vemos en el Nuevo Testamento el principio de la siembra y la cosecha. Segunda de Corintios 9:6. Porque el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará. ¿Sabe qué? Yo soy un convencido de que el Señor sostiene esta iglesia porque esta iglesia no retiene. Gracias al Señor nos da esa oportunidad de poder sembrar en otros ministerios. Estamos soportando a varios misioneros, 3 de ellos en Latinoamérica, a uno en México, en Perú y en Chile. Les estamos enviando mensualmente dinero y ese dinero se envía por el esfuerzo de cada miembro, de cada asistente que pone un granito de arena. Así que si usted contribuye económicamente a la iglesia, usted es parte de esa contribución a estos misioneros. También la disciplina de dar regularmente es un principio. Esto se tiene que hacer regularmente. No, bueno, voy a dar una vez al año. No, esto se hace regularmente. Pablo en 1 Corintios 16 está enseñando, dice Pablo, cada uno de ustedes, el primer día de la semana, aparte, según haya prosperado. Así que aquí hay 2 principios, de la regularidad, la constancia. Cada vez que usted reciba un cheque, un pago, usted debería apartar algo para el Señor. Y también hay un principio de la proporcionalidad, en cuanto usted haya prosperado. El que gana más debería dar más, el que gana menos quizás va a tener que dar menos. Ahora, Pablo apunta a que esto no es un tema de cantidad, sino que es un tema de actitud.
Pablo enseñó a los creyentes a apartar para satisfacer las necesidades de otros cristianos. Así que dar no es algo impulsivo, sino que es algo intencional, constante y programado. No es que viene la ofrenda, viene la ofrenda, deje de sacar la billetera, a ver cuánto tengo aquí. No, ando trayendo $1, aquí está, bueno, es lo que tengo. No, la ofrenda o el diezmo, si usted lo practica, debe ser algo preparado de la casa. Usted lo meditó, lo pensó, lo conversó con su esposa, su esposo, lo oró con el Señor y usted toma un compromiso con el Señor. Señor, mira, voy a apartar esta cantidad de mi cheque todos los meses y te lo voy a traer a ti, para tu iglesia. Así que encontramos el principio de la actitud correcta. Aquí nosotros en 2 Corintios 8:9 vemos que los creyentes macedonios demostraron la verdadera generosidad, porque dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Alegre. El Señor quiere que cuando nosotros traigamos algo para Él, lo hagamos con alegría. No porque nos sintamos obligados a hacerlo. Es algo voluntario. Se dieron primero al Señor. También está otro principio de la provisión fiel de Dios. Pablo aseguró a los creyentes que Dios suple fielmente las necesidades de los que dan generosamente. Si eres generoso con el Señor, hay una promesa de provisión y de que nada te faltará. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 4. También está el principio del sustento del ministerio. Gálatas capítulo 6 y Timoteo 5. Los que están sirviendo necesitan ser sostenidos. La iglesia honra a Dios cuando cuida bien a quienes enseñan y pastorean fielmente. Por muchos años yo fui un pastor bivocacional. Tenía 2 trabajos. Algunos dicen, bueno, trabaja tiene un trabajo afuera y tiene un trabajo a medio tiempo en la iglesia. Una vez un pastor, yo pensaba de esa manera y me corrigió, me dijo, no, son 2 trabajos a tiempo completo. Porque se trabaja afuera a tiempo completo y a la iglesia se trabaja a tiempo completo. Porque es mucho trabajo. Y yo lo entendí y wow, es un esfuerzo que se hace. Gracias al Señor que podemos nosotros, algunos pastores, estar a tiempo completo al servicio de la obra del Señor. Porque eso nos permite poder ser mucho más efectivos en nuestro trabajo. ¿Usted ha escuchado la palabra o la marca Colgate o Colgate? ¿La ha escuchado? ¿Con qué lo asocia cuando yo le digo Colgate? Con pasta de dientes ahí. Bueno, déjeme contarle una historia. El fundador se llama William Colgate. Y él fue un empresario cristiano y un filántropo que vivió durante 1783 y 1857. Él fundó la compañía que se convertiría en Colgate-Palmolive aquí en los Estados Unidos. Desde joven, Colgate se comprometió a honrar a Dios con su trabajo y sus ingresos. Inspirado por los principios bíblicos, decidió dedicar una porción de sus ganancias a las obras de Dios. Aunque los detalles varían según la fuente, muchas tradiciones cristianas señalan lo siguiente. Desde su primer $1, Colgate hizo un voto espiritual de dar el 10% de sus ingresos a la obra de Dios. A medida que su negocio creció, algunos relatos nos sostienen que aumentó ese porcentaje, comprometiéndose gradualmente a dar más que un simple diezmo, y estuvo apoyando misiones, invirtió en educación y causas benéficas cristianas. Algunas fuentes nos dicen que a su edad avanzada y ya habiendo acumulado una gran fortuna, decidió entregar el 90% de sus ingresos a la obra y vivir con el 10% restante. ¡Wow! Esas son cosas que deberían estimularnos a nosotros a la generosidad. Ahora, quizás usted está escuchando este sermón y usted dice, el pastor no tiene idea, pero yo estoy pasando una situación económica muy difícil. Estoy endeudado, estoy tratando de salir del hoyo cenagoso de los problemas financieros. Pero déjeme decirle que hay tiempos y tiempos. La iglesia en el año 2025
y lo digo con mucho gozo, por las ofrendas que se recaudaron, la iglesia pudo hacer donaciones a muchas familias. Y estamos hablando de que entregó en benevolencia varios miles de dólares. Se le pagó ciertas cuentas a personas, se les ayudó con renta, se les ayudó a pagar algún bill con el fondo de benevolencia de la iglesia. Para que usted sepa, el fondo de benevolencia, por supuesto que en primera instancia tiene el objetivo de ayudar a los miembros y asistentes de la iglesia. Cualquiera puede solicitar el fondo de asistencia y hacemos obviamente una indagación para corroborar los datos, porque también ha habido mucha gente que ha venido engañando, que incluso hemos podido ayudar a personas de otras iglesias. Un pastor local me llamó, sabes que hay una persona y escucharon que en tu iglesia ayudan. Yo le dije, mándemelo para acá y vemos qué podemos hacer. Y esa persona vino y le ayudamos financieramente porque habían fondos de benevolencia. Así que si usted puede también, usted quiere hacerlo, usted puede poner un sobre, esto lo quiero que vaya destinado a benevolencia. Y en el departamento de finanzas lo van a separar. Allá al fondo hay una caja que dice Benevolence. Considere esa cajita y ponga de vez en cuando algo si puede y también siente en su corazón. Esto es todo voluntario. Quizás usted también está en un momento donde necesite el apoyo de la iglesia. Porque usted dice, sí, pero la iglesia siempre damos. No. También la iglesia está dispuesta a ayudarlo cuando usted está en un problema. Nuestra iglesia también ha suplido varias canastas de alimentos a familias que están pasando con necesidad. Así que Malaquías nos enseña que el problema no era la falta de recursos, era la falta de confianza en Dios. El llamado no era a que den más. Si el llamado que el Señor les dice, vengan a mí. Vuélvanse a mí. Quiero trabajar en sus corazones. El problema no es el dinero. El problema más profundo es tu corazón, es tu ambición, tu egoísmo, tu materialismo. Ese es el problema. Tú no das porque no tienes, es porque realmente no lo has considerado como una disciplina espiritual en tu vida, como algo de lo cual deberías sentirte orgulloso y privilegiado en hacerlo. La generosidad no compra bendiciones, pero sí refleja un corazón alineado con Dios. ¿Escuchaste eso? La generosidad no compra bendiciones, pero sí refleja un corazón alineado con Dios. La generosidad no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en que Dios es nuestro proveedor. Cuando damos, no perdemos, sino que sembramos en lo eterno. Tenemos que ser honestos. Y aquí no quiero que nadie se sienta mal, pero tenemos que ser honestos. Muchas veces la cultura americana nos sobrepasa en la generosidad. Los americanos han sido muy generosos en general. Los americanos llevaron el evangelio a Latinoamérica. Y no solamente llevaron el evangelio, llevaron recursos a países donde construir un templo era imposible. Pero muchas veces nos quedamos con eso, como hispanos, como latinos. Nos gusta solo que nos den. Y no consideramos en que nosotros también tenemos que abrir las manos para bendecir a otros. Aprendamos las cosas buenas. Y una de las cosas que yo puedo decir que he desarrollado mucho más y he aprendido mucho más es la generosidad de la iglesia norteamericana.
es algo que lo practico y que sigo creciendo, y es algo de inspirar. Quiero darte algunas aplicaciones y quiero que te vayas con la actitud correcta. Este sermón no ha tenido ninguna intención de manipularte para que en el momento de la ofrenda te sientas obligado a dar. No es el propósito de este sermón. El propósito de este sermón es motivarte a una generosidad genuina, a que consideres que el dar es parte de nuestra adoración a Dios. Cuando tú le entregas tu área financiera, estás diciéndole al Señor, realmente reconozco que todo es tuyo. Una vez un pastor decía, a veces a los cristianos hay que revisarlos antes de bautizarlos, porque algunos antes de bautizarse dejan la billetera afuera. Porque se convierten, pero menos el bolsillo. Es un área espinosa, es un área a veces incómoda, sobre todo cuando tú no lo estás practicando. Yo sé que en estos momentos debes estar muy incómodo, pero déjame decirte que esa incomodidad probablemente sea el Espíritu Santo diciéndote, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a proponértelo? ¿Cuándo vas a entregar esa área de tu vida a adorarme? Porque pensamos que la adoración es cantar solamente, pero la adoración involucra muchas áreas. Y esa área también involucra el manejo de nuestras finanzas, el reconocimiento de que todo le pertenece a Dios y que nosotros simplemente somos mayordomos, administradores de todos los bienes que nos ha permitido el Señor tener. El auto que manejas no es tuyo, es del Señor. La casa que vives no es tuya, es del Señor. El salario que percibes no es tuyo, te lo ha dado el Señor. Ahora el Señor te dice, administralo, disfrútalo, date tu gustito. Nadie te dice que no lo hagas, pero también el Señor te dice, adórame también a mí. Primer principio, examina tu corazón, no solo tu presupuesto. Tienes que examinar las dos cosas. Examina tu corazón y tu presupuesto. La pregunta es, ¿tu manera de dar refleja confianza, gratitud y adoración? ¿Estás adorando realmente o no? Si no estás adorando en esta área, te quiero animar. Sobre todo si eres miembro, con mayor razón, aunque todos somos llamados. Cuando te hacen miembro, tomas un compromiso oficial con la iglesia. No quiere decir que si tú no eres miembro, no tienes esa responsabilidad y privilegio, también lo tienes. Segundo, recuerda que todo lo que tienes pertenece a Dios. Somos mayordomos, no dueños. El problema es que muchas veces hablamos desde la perspectiva que nos creemos dueños y no somos dueños, somos mayordomos. Tercero, da de manera intencional, regularmente y gozosamente. No des por presión, sino por convicción y amor a Cristo. Apoya fielmente la obra del Señor y a quienes sirven en ella. La misión de Dios avanza cuando su pueblo es generoso. Generoso. Y por último, descansa en la fidelidad de Dios. Él no cambia, Él provee y Él cumple sus promesas. El Señor nos ha prometido que a sus hijos no nos faltará ni el agua ni el pan y el abrigo. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos mucho más que eso. Yo quiero que tú te vayas con un buen sentir. Como te dije, este sermón no ha tenido ninguna intención de presionarte, de obligarte, sino solamente traspasar principios bíblicos. No estamos bajo la ley,
pero el principio de la generosidad sigue vigente en el Nuevo Testamento. Nosotros hacemos una recomendación. El diezmo deberá ser el punto de partida, el punto de inicio. Las personas que están en contra del diezmo, respetable por supuesto cualquier posición, pero nunca realmente lo hacen y me han dicho, pastor, yo no creo en el diezmo, quiero dar el 15, el 20%. No. Las personas que están en contra del diezmo es porque quieren una justificación para dar lo menos posible y no sentirse culpables. Pero recuerde el principio de la proporcionalidad. Quizá usted no puede dar el 10%, pero usted puede dar el 5%, el 8%, el 9%, el 3%. Pero es lo que puede hacer por ahora. Hágalo. Y el Señor lo va a tomar como un acto de adoración. Quizá algunos son más bendecidos y dan mucho más. A lo mejor dan el 11, el 15, el 20. No es un tema de cantidad. Es un problema del corazón. Tú tienes que proponerte eso. Te repito, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero la gracia no nos exime de la responsabilidad de ser buenos mayordomos y sustentar la obra del Señor. Hoy en día, las iglesias no reciben donaciones en alimentos, o por lo menos en general para sustentar. Nosotros no podemos ir a PPL, a la compañía de gas y decirle, mire, aquí le vengo a pagar el gas con 5 sacos de papa y 5 kilos de zanahoria. No. El diezmo para el Israel eran frutos, eran animales. Para nosotros ahora representan ingresos económicos. Tú tendrás que tomar una decisión en tu corazón y tomar un compromiso personal con Dios. Esto es entre tú y el Señor. Esto no vamos a hacer seguimiento de esto para nada, pero es una decisión y un trato que tendrás que tener tú con el Señor. Ponte de pie, vamos a orar para terminar este tiempo.